8:02 de la mañana en la Ciudad de México. Terremoto en las últimas horas en Morena. Saben ustedes que el partido contabilizaba y tabulaba los resultados de encuestas y votaciones internas en las últimas horas para dirimir quién iba a ser el candidato para suceder a Andrés Manuel López Obrador al frente del Movimiento Regeneración Nacional, más conocido como Morena, y enfrentarse a la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, cuyo nombre conocíamos la semana pasada. Finalmente no ha habido sorpresas, pero sí un tumultuoso proceso de anuncio de resultados. Va a ser Claudia Sheinbaum, la preferida, según los expertos, de Andrés Manuel López Obrador. En segunda posición quedó Marcelo Ebrard, quien fuera canciller y mano derecha también de López Obrador, pero dio un portazo a la encuesta, a los resultados, y dijo que iba a presentar el próximo lunes el detalle de su disconformidad con el proceso y con las anomalías. En un vídeo difundido en redes sociales incluso llegó a denunciar la presencia de elementos de la policía que sacaron de la sala del recuento, donde se estaba produciendo el recuento de los votos, de los resultados, a sus correligionarios en su candidatura para suceder a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo comienza la andadura Claudia Sheinbaum con esas divisiones internas y con la sorprendente fortaleza de Xóchitl Gálvez, que ha sorprendido en la política mexicana con ese liderazgo, con esa unidad dentro del PAN, el PRI y el PRD que cierran filas? Una presidencia de México que sin duda va a ser simbólica, la de los 2024, porque va a enfrentar Juan Carlos a dos mujeres. ¿Cómo viste el anuncio de ese resultado? ¿Cómo viste el portazo de Marcelo Ebrard en lo que ha sucedido en las últimas horas en la Ciudad de México? Adelante. Buenos días, Gustavo, y buenos días, Antonio. Bueno, efectivamente, no hay ninguna sorpresa. Se esperaba ampliamente que Claudia Sheinbaum fuera la nominada de Morena. Aquí lo que hay que prestarle atención es a estas posibles divisiones internas dentro de la fuerza oficialista. Marcelo Ebrard, con acusaciones muy fuertes, diciendo que este proceso le asemeja a los peores momentos de la época de dominio del PRI en la política mexicana. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Esto va a ser un proceso eterno. Recordemos que las elecciones son en julio del próximo año. Entonces todavía faltan meses, más de medio año de campaña política. Muchas cosas pueden pasar de aquí a ese momento. Entonces no sabremos si estas divisiones incipientes en el oficialismo se van a acrecentar o de repente dentro de unas semanas o un par de meses van a salir todos juntos en la foto sonrientes. Entonces todavía es muy temprano para empezar a especular cuál va a ser el impacto de esto, pero no arranca de la mejor manera, en contraposición con lo que sí está pasando en la acera de frente. En la acera de frente vemos a un Frente Amplio unido, vemos a el PRI, el PAN y el PRD arrancaron la legislatura la semana pasada al unísono, cantando con gritos de presidenta, presidenta, alrededor de Xóchitl Gálvez, una candidata que viene a representar un desafío muy particular para el dominio de López Obrador en la política mexicana. Hay varias cosas que analizar. Entonces, por un lado es estas fisuras incipientes dentro del oficialismo, si se acrecientan o son tratadas en las próximas semanas, en los próximos meses, y por supuesto el rol que va a jugar López Obrador en esta campaña. Al tener la inminencia de que va a ser una mujer la próxima presidenta de México, dos candidatas por las dos fuerzas más importantes, uno esperaría que el tono de la campaña sea un tono mucho más suave, mucho más cordial, mucho más diplomático, mucho más civilizado. Pero bueno, sabemos que López Obrador va a querer que esto sea una campaña sobre él. En su mesianismo, todo gira sobre él. Entonces, será interesante ver cuánto va a querer opacar López Obrador a su candidata. Y si él va a querer que esto se vuelva una competencia entre él y Xóchitl. Bueno, eso es un tema que tendremos que ver en las próximas semanas, pero las primeras señas que hemos visto es que efectivamente López Obrador quiere que esta sea una campaña sobre él. Sí, Gustavo. Sí, cuando vemos los resultados de ayer, definitivamente López Obrador logra que su favorita salga favorecida en el proceso que él escogió, porque fue diseñado precisamente por ellos para poder elegir el candidato a través de 5 encuestas
que se pusieron de acuerdo por un proceso de encuesta y no por un proceso ni de primarias, y no hubo debates entre los candidatos, todo estaba en un ambiente muy controlado. Entonces yo pienso que en ese sentido Marcel Ebrard levanta la voz y dice que llegó hasta decir que le recordaba a las prácticas del PRI, que recordemos que siempre han sido señalados como manipuladores de los procesos electorales. Entonces vamos a ver una campaña electoral para el próximo año, en junio, que son las elecciones en México, donde López Obrador va a estar actuando, porque definitivamente todavía no se sabe qué va a hacer Marcel Ebrard, pero si abre camino por su cuenta y podría tener el apoyo del Movimiento Ciudadano, entonces tendríamos 3 candidatos para la presidencia. Y eso generaría realmente una situación de debilidad por parte de Morena. Pero ese escenario con Marcelo Ebrard, esta mañana escuchaba a un analista mexicano que decía que a quien le perjudicaría fundamentalmente es al Frente Amplio. Por la clase media, podría traerse la parte de la clase media, pero recordemos que el Frente Amplio, con los 3 partidos y la dinámica, el calor de la campaña, podría también, porque vamos a tener cierto que hay una tendencia a que la clase media pueda ir y quitarle votos a Xochitl Gálvez. Entonces, pero vamos a tener una campaña donde va a ser a 3, no va a ser a 2, que es lo que hoy se ve, y eso podría introducir elementos interesantes para esta campaña que viene, porque Ebrard va a tener que atacar a la candidata de López Obrador para poder sacarle provecho y poder ser más competitivo. Recordemos que en las encuestas él saca el 25% frente a una candidata que sacó el 39% promedio. O sea, que le sacó 14 puntos. Eso es lo que nos dice Morena, sí, en el anuncio de esas encuestas. Pero Marcelo Ebrard difundió un vídeo minutos antes de que se conociese el resultado, y él podía más o menos imaginarlo, en el que dijo que ese proceso se parecía más al antiguo PRI. Y dijo, es una pena que no a las promesas de que no haya dedazo. ¿Creen ustedes que ha habido dedazo, Antonio? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que sí, porque al tener el ambiente controlado, al meter los funcionarios de gobierno a hacerle campaña a la candidata de él, ¿verdad? Vemos cómo ellos lo hicieron en un ambiente controlado, porque fueron encuestas. O sea, se determinaron dónde son las encuestas, y eso es un ambiente controlado, porque decimos la Ciudad de México. O sea, lo que estás diciendo es que hubo dedazo encubierto. En el pasado simplemente se abrazaba o se anunciaba a un sucesor y todo el mundo aplaudía. En este caso no lo ha dicho, pero se ha llevado a Claudia Sheinbaum a presentaciones oficiales, le ha permitido estar en actos públicos a su lado. Hay dinero en la campaña que puso el gobierno. La ha elogiado. Sí. Ya. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Ciertamente, Gustavo, eso ha sido un dedazo solapado. En ningún momento el presidente ha ocultado su preferencia por Claudia Sheinbaum, y el proceso fue diseñado de tal forma que el resultado ya estaba predefinido. Así que va a ser interesante los movimientos de Marcelo Ebrard en las próximas días y horas. Yo sé que en política los egos juegan un papel muy predominante en los resultados. Si yo fuese la candidata Sheinbaum, estaría buscando en este momento un acercamiento con Marcelo Ebrard y buscar un arreglo, ofrecerle algo que hacerle una oferta que no pueda rechazar, como se dice en política y en asuntos de mafia. Pero no le conviene, yo creo que no le conviene a ella por lo que dice Antonio. O sea, si Marcelo Ebrard empieza a hacer una campaña basado en ataques a Claudia Sheinbaum, va a restarle votos. Y acordémonos de una cosa, aquí no hay segunda vuelta. Quien tenga más votos, ya sea un 30%, ya será el consagrado presidente o presidenta de México. Entonces, este tema de la ausencia de una segunda vuelta electoral pesa muchísimo en los países que no la tienen, como es el caso de Panamá, que tiene comicios el próximo año, como es el caso de Paraguay, Honduras y México. Así que va a ser un proceso interesante, pero nuevamente muy largo, muy largo. O sea, vamos a tener todavía todo lo que resta del año y la mitad del año próximo para comentar todos lo que va a estar, todas las incidencias que van a estar ocurriendo en este proceso electoral.